En el tema pasado estuvimos analizando un poco en cuanto a lo que, lo que el Señor hizo con Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Y vimos el lugar, lo importante, lo significativo de la escuela del desierto, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. En nuestro próximo tema vamos a analizar un aspecto más de la escuela del desierto, pero ahora en la experiencia de Pablo. Terminaremos con algunos detalles de Juan el Bautista y veremos cómo Dios utilizó la misma escuela, la escuela del desierto, para el apóstol Pablo. Vimos cómo una vestimenta sencilla es importante en la obra educativa. Vimos también cómo la reforma pro salud es determinante en la obra educativa, como parte del cuidado de las facultades físicas y del desarrollo de las facultades mentales e intelectuales. Todo esto en el marco del gran reformador, que es un símbolo o que hizo una obra, que simboliza también la obra que nosotros hemos de hacer en la preparación de un pueblo para la segunda venida de Cristo. A continuación, quisiera analizar con ustedes la escuela de los apóstoles. La escuela de los apóstoles fue muy especial, muy significativa, porque fue dirigida en persona. ¿Por quién? Por el gran maestro, nuestro Señor Jesucristo. En nuestra lectura bíblica leemos lo siguiente. Mateo capítulo 4, versículos 18 al 20. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, que es llamado Pedro, y a Andrés, a su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Estos dos hombres fueron los primeros dos a quienes Jesús llamó. No fueron los primeros que siguieron a Jesús, no. Porque el primero en seguir a Jesús fue Juan, que era discípulo de Juan el Bautista. Y que quedó tan impactado con aquella declaración de Juan el Bautista en Juan capítulo 1, versículo 29, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que inmediatamente se conectó con Jesús y comenzó a seguirle. De hecho, esa declaración lo impactó tanto, yo sí creo que eso fue amor a primera vista, que la expresión que más utiliza Juan para referirse a Jesús es Cordero. En el libro de Apocalipsis, libro de este autor, pues hablando de Jesús, Juan menciona la palabra Cordero 27 veces. Pero los primeros que Jesús llamó fueron precisamente Andrés y Pedro. Pedro y Andrés, quienes eran pescadores. Jesús les llamó. Consejos para los maestros, página 374. Nos dice así. Nuestro Salvador no alentaba a nadie a asistir a las escuelas rabínicas de aquel tiempo, porque allí sus espíritus serían corrompidos con la muletilla aquella de dicen o se ha dicho. Y efectivamente, ¿por qué aceptaríamos como suprema sabiduría las palabras inciertas de los hombres cuando disponemos de una sabiduría más grande e infalible? Comenzamos a indagar un poco en la escuela de Jesús, la escuela que él desarrolló con aquellos a quienes él llamó, quienes se unieron a su movimiento. Jesús no instaba a nadie a ir a las escuelas rabínicas, a las escuelas de los rabinos en su tiempo, porque él sabía que se iban a corromper con dos muletillas. Y estas dos muletillas son más dañinas que las muletillas que tenemos algunos, ¿no? ¿Me hago entender? Estas muletillas son dicen o se ha dicho, es decir, estribando siempre en la sabiduría de los hombres y poniendo por delante de la sabiduría divina, de la inspiración divina, los dichos de los hombres. Dios no quería que sus siervos, que los suyos se corrompieran con esas muletillas, así que nunca les instó a ir a estas escuelas. La Educación, página 84, nos dice lo siguiente. La ilustración más completa de los métodos de Cristo como Maestro se encuentra en la educación que Él dio a los 12 primeros discípulos. ¿Dónde encontramos la mayor revelación del modelo educativo establecido por Jesús? ¿Qué dice la misma mensajera de Dios?
La encontramos en la educación que Él dio a los 12 primeros discípulos. Esos hombres debían llevar pesadas responsabilidades. Los había escogido porque podía infundirles su espíritu y prepararlos para impulsar su obra en la tierra una vez que Él se fuera. Jesús tenía eso en mente. Sabía que estos no iban a ser cualquier tipo de personas. Tenían que ser líderes, habrían de llevar grandes responsabilidades, pero en el momento en que Él los tomó, eran indoctos. Y Jesús tenía que prepararlos, tenía que habilitarlos. Por eso nos dice el libro de la educación, ahora página 85. En la educación de sus discípulos, el Salvador siguió el sistema de educación establecido ¿cuándo? Interesante. En la educación de sus discípulos, el Salvador siguió el sistema de educación establecido al principio. Jesús no fue a las escuelas de los rabinos o de los fariseos, de los saduceos o de los fariseos, para ver qué métodos podía aplicar. Jesús no fue a la cultura griega o a la historia griega para ver qué modelo educativo podía implantar. Jesús fue al Edén para comprender qué era lo que tenía que hacer como maestro. Todo verdadero maestro, maestro de Dios, no calca el modelo del mundo ni el modelo que se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Va a la escuela del Edén. Va al modelo original de Dios para entender qué es lo que debe hacer como maestro o qué es lo que debe hacer como padre. Y pues nosotros ya tuvimos un tema completo donde analizamos la escuela del Edén. ¿Qué encontrábamos en la escuela del Edén? En síntesis, recordando, que para quienes no nos escucharon, el modelo establecido desde el principio. En la escuela del Edén, lo primero y lo más importante que el hombre podía hacer era estar con Dios, comunicarse con Dios, desarrollo de sus facultades espirituales. Por eso lo primero que Dios puso a hacer a Adán fue sábado, a conectarse con su Creador. Y en ese mismo orden de ideas, lo siguiente que el hombre hacía era ejercitarse físicamente. Porque si no había ejercicio físico, sus facultades mentales estaban imposibilitadas, su mente estaba imposibilitada para alcanzar el mayor desarrollo. Tenía que oxigenarse, tenía que tener movimiento físico, eso iba a hacer que su mente estuviera mucho más abierta para poder recibir lo que quería recibir. Bien nos dice la mensajera de Dios y la ciencia hoy lo comprueba. Lo mejor que uno puede hacer antes de estudiar es trabajar y no comer. ¿Les ha pasado? Es obvio. Si comes, se embota. Es decir, si comes es difícil que su mente pueda trabajar a toda capacidad porque está trabajando en la comida que ingresó en su sistema digestivo. Pero después de hacer ejercicios es el mejor momento para estudiar. ¿Por qué razón? Porque la mente se encuentra oxigenada. Y como la mente se encuentra oxigenada, las ideas fluyen con mucha mayor rapidez. Todo es mucho mejor, es el mejor momento para estudiar. De hecho, es más, la mensajera de Dios, cuando se encontraba en Avondale, en Australia, la mensajera de Dios lo primero que hacía, que solía hacer antes de sentarse a escribir, por ejemplo, el deseado de todas las gentes que lo escribió en Australia, era salir al huerto. Iba al huerto, hacía un par de horas en el huerto y luego sí entraba ya con una mente oxigenada y fresca a escribir el deseado de todas las gentes. Ahora bien, nos dice, los primeros 12 escogidos, junto con unos pocos que para atender sus necesidades estaban de vez en cuando en relación con ellos, formaban la familia de Jesús. Estaban con Él en la casa, junto a la mesa, en la intimidad, en el campo. El maestro, el padre, que está haciendo la obra educativa, tiene que estar con su alumno. Debe estar con su alumno, debe compartir con su alumno, porque la educación es más que intelectual. La educación pasa principalmente por una experiencia de vida. Se supone que el maestro, el padre, ocupa el lugar de Dios para ese chico. Y según lo que él contempla en su padre, según lo que él contempla en su maestro, según lo que contempla en su madre, entonces eso va a ser lo más determinante en cuanto a la obra educativa. Jesús sabía eso, por eso constantemente estuvo con sus discípulos, aplicando
el modelo original, aplicando el plan original. En el deseado de todas las gentes, página 214, leemos: estos hombres eran hombres humildes y sin letras, aquellos pescadores de Galilea. Pero Cristo, la luz del mundo, tenía abundante poder para prepararlos para la posición a la cual los había llamado. Noten algo, en la escuela de Jesús, pues, y ya vamos a analizar un poco cada uno de los personajes que se encontraban dentro del círculo íntimo de Jesús, no habían personajes, con la excepción de uno, que fueran muy brillantes o que tuvieran una preparación académica previa sólida. Jesús escogió hombres muy sencillos, hombres muy humildes, por varias razones. Uno, porque lo que iban a hacer después, pues no se lo iban a poder atribuir a ellos mismos. Porque no iban a poder decir, yo estudié en Oxford, yo estudié en Harvard. ¿Me hago comprender? Y no iban a basar lo que lograron en función del lugar donde estudiaron y se prepararon. Iban a reconocer constantemente que todo lo que se manifestara en ellos se manifestaba por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, repito, bien ha dicho el apóstol Pablo en 1 Corintios, lo necio, lo vil, lo despreciado del mundo escogió Dios, lo que no es para avergonzar a lo que es, a fin de que ninguna carne se jacte delante de su presencia. Hombres sencillos, hombres humildes. El Salvador no menospreciaba la educación, eso es algo importante. Establecemos el equilibrio. No es que Jesús menospreciara la educación, porque cuando ésta está regida por el amor a Dios y consagrada a su servicio, la cultura intelectual es una bendición. Pero pasó por alto a los sabios de su tiempo porque tenían tanta confianza en sí mismos, en su intolerancia, tuvieron en poco el ser enseñados por Cristo. Algo significativo, Jesús no rechaza la formación académica, no la rechaza, siempre y cuando está movida por el amor a Dios y se consagra a su servicio. Por supuesto, es una gran bendición. Es mucho mayor el trabajo que se puede realizar, eso es indudable, eso es indudable. Es decir, son más las herramientas que se pueden tener si a eso se le acompaña con el Espíritu Santo. Si a eso se le acompaña con el Espíritu Santo. Y es obvio, y lo veremos en nuestro próximo tema analizando la experiencia del apóstol Pablo, que fue el que convirtió el cristianismo de un movimiento local a una fe mundial. Y esa fue su experiencia, pero es difícil encontrar a alguien, que tenga una formación académica tal y a la vez que tenga amor a Dios por sobre todas las cosas y un deseo sincero de consagrarse a su servicio. Es complicado encontrar eso. ¿Por qué razón? Porque por lo general, quienes tienen esto, pues tienen tanta confianza en sí mismos que no pueden ser alumnos de Cristo. Porque la primera lección que tiene que aprender todo alumno de la escuela de Cristo es la desconfianza en lo que ellos pueden hacer. Es decir, la desconfianza en ellos mismos, pero la confianza suprema en lo que Cristo puede hacer a través de ellos. La educación, página 85, nos dice: los primeros alumnos de Jesús fueron escogidos de entre el pueblo común. Estos pescadores de Galilea eran hombres humildes, sin instrucción. No conocían ni la erudición ni las costumbres de los rabinos, sino la severa disciplina del trabajo duro. ¿Qué era lo que conocían estos hombres? La severa disciplina del trabajo duro. No eran eruditos. No eran hombres que se sentaban a debatir en el templo o a las afueras del templo con los rabinos o con los fariseos. Eran hombres muy sencillos que con el sudor de su frente les tocaba ganarse el pan de cada día. A esos escogió Jesús. Algo interesante, nos lo expresa el Conflicto y Valor, página 282. Jesús eligió a pescadores sin letras porque no habían sido educados en las tradiciones y costumbres erróneas de su tiempo. ¿Por qué los escogió Jesús? Porque no habían sido educados en las tradiciones y costumbres erróneas de su tiempo. Como lo hemos analizado en el pasado, cómo nos inhabilita el modelo educativo secular, cómo nos inhabilitan las tradiciones y las costumbres del mundo para poder comprender las cosas de Dios.
Eran hombres de capacidad innata, humildes y susceptibles de ser enseñados, hombres a quienes él podía educar para su obra. En síntesis, estos hombres eran hombres que tenían el deseo de aprender de Jesús y no querían enseñarle a Jesús. El problema con la gran mayoría de nosotros es que entramos a la escuela de Cristo con el deseo de enseñarle a Cristo. Es decir, esto no es así, Señor, esto debería ser así. Sí, aunque aquí dice así, pues en realidad esto es así. ¿Me hago comprender? Entonces entramos es con el deseo de enseñarle a Jesús y no de aprender de Cristo. Y todo aquel que quiera estar en la escuela de Cristo tiene que entrar con el sincero deseo de aprender de Jesús. Porque Él es el Maestro. Nosotros nos sentamos a sus pies para aprender de Él. Mismo libro, misma página. Se necesita el toque de una mano hábil para despertar estas facultades dormidas. A hombres tales llamó Jesús para que fuesen sus colaboradores y les dio las ventajas de estar asociados con Él. Cuando los discípulos terminaron su periodo de preparación con el Salvador, no eran ya ignorantes y sin cultura. Los hombres se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. Miren, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. A pesar de que ha pasado siglos, milenios, y todo en degeneración, porque el hombre no ha ido en evolución, el hombre ha estado en involución, sus facultades se han ido deteriorando más y más. Dios hizo las facultades del hombre susceptibles al desarrollo. No hay hombre bruto, no hay niño bruto, no hay mujer bruta. Solo lo que se necesita es una mano hábil que pueda desarrollar esas facultades. Porque todos tenemos, en este recinto, todos tenemos la misma capacidad porque tenemos el mismo tipo de cerebro. Nadie tiene un cerebro más grande que otro. Yo puedo ser un poco más cabezón que algunos de ustedes. Eso no significa que tengo un cerebro más grande que ustedes. ¿Me hago comprender? Ni mucho menos. Tengo un lóbulo frontal, tengo distintos lóbulos según lo que conocemos en anatomía y que funciona fisiológicamente como el de cualquier otro. Y que era exactamente igual al de Daniel, solo que el mío más degenerado por la época en la que me encuentro. Y que funcionaba igual que el de Elías, y que funcionaba igual que el de Pablo, y que funciona y que tiene la misma capacidad que el de Juan el Amado. Lo único que se necesita es una mano hábil. El violín en mi mano suena un desastre. En la mano de un violinista es una obra de arte. El piano en mis manos es un desastre. En las manos de un pianista es una obra de arte. ¿Me hago entender? Cuando el maestro no tiene condiciones, cuando no está el Espíritu de Dios rigiendo la educación, dirigiendo el modelo educativo, las personas en las manos de ese maestro son un desastre. Pero en las manos del especialista son una obra de arte. Jesús agarró ese desastre de Pedro, ese desastre de Juan, ese desastre de Jacobo, ese desastre de Judas Tadeo y los convirtió en una obra de arte. Es parte de su especialidad. Por eso, bien dice la mensajera de Dios, se necesita el toque de una mano hábil para despertar estas facultades dormidas. A hombres tales llamó Jesús para que fuesen sus colaboradores y les dio las ventajas de estar asociados con Él. Cuando los discípulos terminaron su periodo de preparación, cuando iniciaron eran ignorantes, pero cuando terminaron eran hombres con cultura. Ya no eran ignorantes. Y noten, Pedro, y vamos a hablar de Pedro era un pescador. El oficio más bajo de aquel entonces era un pescador. ¿Y por qué? Aunque era honrado e importante en la economía, eran los groseros. Eran esos que, no sé a qué oficio se compara hoy, esos que hablan vulgarmente, esos que se la pasaban con chanzas, con bromas, con cosas triviales, con groserías, en fin. Y noten que al momento de la crucifixión de Jesús, cuando Pedro negó a Jesús, ¿por qué reconocieron a Pedro? Por su hablar. Su hablar ya era tan pulcro, tan educado,
tan lleno de conocimiento, de luz, de verdad, que lo identificaron. Dijeron, este no es común. Este ha estado con Jesús, es de ellos. Pedro negó a Jesús, pero su habla demostraba que era discípulo de Jesús. Intentando acentuar más su engaño, pues fue cuando profirió esas groserías que leemos en los evangelios y maldijo al hombre de Galilea. Lo hizo como para demostrar, no, ven, yo ya no tengo cultura, o sea, yo en realidad soy ignorante. Pero la escuela de Cristo no se puede esconder. Quien ha estado con Jesús, se ve que ha estado con Jesús. Nos dice el deseado de todas las gentes en la página 261. Dios toma a los hombres tales como son, con los elementos humanos de su carácter, y los prepara para su servicio. Si quieren ser disciplinados y aprender de Él, no son elegidos porque sean perfectos, sino a pesar de sus imperfecciones, para que mediante el conocimiento y la práctica de la verdad y por la gracia de Cristo puedan ser transformados a su imagen. Dios toma a los hombres como son. Cristo tomó a estos hombres como eran, no porque fueran perfectos, sino por sus imperfecciones. Porque Jesús, que mira por la fe, con ojos de fe, no nos ve a nosotros, no ve a nadie como lo que es, sino como lo que puede ser cuando se encuentra en las manos del Maestro. No nos ve a nosotros como lo que somos ahora, en este momento, sino como lo que podemos llegar a ser cuando estamos en sus manos. Por eso nos dice, no son elegidos porque sean perfectos, sino a pesar de sus imperfecciones. ¿Pero para qué? Para que mediante el conocimiento y la práctica de la verdad y por la gracia de Cristo podamos ser transformados a su imagen. Y eso es lo que se experimentó en la escuela de Cristo. Analizamos un poco los hombres a quienes Jesús llamó. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, versículos 14 al 19, leemos lo siguiente. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Aquí hay educación. Noten, 1, para que estuviesen con él. ¿Para qué Jesús quería que estuviesen con él? Para prepararlos, para educarlos y finalmente enviarlos. Serían primero discípulos, uno que aprende, para luego ser apóstoles, uno que es enviado. Y cuando fueran enviados sería parte de la escuela porque es parte de la educación. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. A Andrés, a Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Aquí están los 12. Dirían por allí puras joyitas. Pedro, pescador. Hábil mentalmente, con un potencial innato para el liderazgo, pero orgulloso, prudente y muchas otras cosas más. A Jacobo y Juan, que también estuvieron en su círculo cercano, pues les decían Boanerges, que traducido es hijos del trueno. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen ustedes que les llamaban hijos del trueno? ¿Porque eran rápidos? ¿Porque brillaban? ¿Porque eran gloriosos? ¿Por qué creen ustedes que les llamaban hijos del trueno? Bueno, las mismas escrituras nos dejan ver por qué les llamaban hijos del trueno. Aparte de ser codiciosos, de ser ambiciosos, eran orgullosos y eran rencorosos. A Juan una vez, cuando a Jesús no le recibieron en una comunidad samaritana, Juan se le acercó y le dijo, Señor, ordena que descienda fuego del cielo para que consuma a todos esos impíos. ¿Era orgulloso? Señor le dijo, Juan, ¿no estás listo para recibir el Espíritu? ¿Qué cosas harías con el Espíritu? Estaba en la escuela todavía, ¿no? Eran rencorosos, hijos del trueno. Noten el siguiente. Bueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, también era llamada Simón el celote,
¿Y saben quiénes eran los celotes en ese entonces? Eran los que se resistían con las armas al Imperio Romano. Es decir, era un miembro de las FARC. Era un miembro de las FARC de ese tiempo, o del ELN. Solo que había decidido desmovilizarse y no había tenido problemas con la desmovilización. Pero se encontraba allí y tenía esos... Y me imagino que durante el tiempo que estuvo con Jesús, en más de una ocasión le habrá hecho algún tipo de sugerencia a Jesús. Y le habrá dicho, Señor, yo conozco de armas y conozco de estrategias militares. Como ellos tenían una confusión en cuanto al plan que iba a seguir Jesús para establecer el reino en Israel, pues no me extrañaría que Simón hubiera hecho todas esas cosas. Noten lo que comenta la mensajera de Dios en cuanto a ellos. En sus hábitos y temperamentos, los apóstoles diferían grandemente. Entre ellos se contaba el publicano Leví Mateo. Bueno, entonces aparte del guerrillero y aparte de los pescadores y en los hijos del trueno, tenía a un corrupto político. Tenía a un cobrador de impuestos. Entre ellos se contaba el publicano Leví Mateo, el celote Simón, el intransigente enemigo de la autoridad romana, el generoso e impulsivo Pedro, el ruin Judas, Tomás el fiel aunque tímido y miedoso, Felipe, lento de corazón e inclinado a la duda, y los ambiciosos y jactanciosos hijos de Zebedeo con sus hermanos. Estos fueron reunidos con sus diferentes defectos, todos con tendencias al mal, heredadas y cultivadas. Pero mientras Cristo habitase en el corazón de ellos, no habría disensión. Las lecciones del Maestro harían armonizar todas las diferencias. Ese era el grupo que tuvo Jesús. Creo, Fernando, que a usted le ha ido mejor en el hogar que a Jesús. El grupo era mucho más complejo el que tenía Jesús. Eso sin duda. ¿Me va a comprender? Sin duda a Ferchito le ha ido mucho mejor. Miren qué grupo tenía Jesús. Sin embargo, se propuso hacer una obra con ellos para demostrar que no hay defecto que por su gracia no se pueda vencer. Que no hay tendencia heredada o cultivada que por su poder no podamos transformar, no pueda ser transformado. Que no hay carácter tan vil que no pueda ser cambiado. Jesús vino para darnos ejemplo como maestros en cuanto al trabajo educativo que hemos de realizar. La historia de ninguno de los discípulos ilustra mejor que la de Pedro el método educativo de Cristo. Temerario, agresivo, confiado en sí mismo, ágil mentalmente y pronto para actuar y vengarse, era sin embargo generoso para perdonar. La mensajera de Dios dice, no hay una mejor forma de ilustrar el método educativo de Cristo que Pedro. Porque quizás no había un hombre con tanto potencial, pero con un carácter tan desvirtuado como el de Pedro. Y cómo Jesús logró darle virtud a ese carácter y potencializar al máximo la vida de Pedro. Hablando de él y tocando cuál es el punto clave, cuál fue el punto clave en su desarrollo en la escuela de todos los discípulos, leemos lo siguiente. Solamente por medio de una comunión tal, la comunión de la mente con la mente, del corazón con el corazón, de lo humano con lo divino, se puede transmitir esa energía vivificadora. Transmisión que constituye la obra de la verdadera educación. Jesús sabía cómo podía transformar a Pedro. Cómo podía llevar a este hombre de ser tan prepotente, tan orgulloso, a ser un hombre como el que leemos en una de sus epístolas, en Pedro, cuando dice, el ministro de Dios sea misericordioso, sea paciente, sea bondadoso, lleno de amor y lleno de virtud. ¿Cómo Jesús convirtió al Pedro de los evangelios en el Pedro de las epístolas? Bueno, a través de la comunión. Porque es, chicos, la comunión de la mente con la mente, del corazón con el corazón, de lo humano con lo divino, lo que transmite esa fuerza transformadora y lo que constituye la obra de la verdadera educación. Por eso es que insisto y reinsisto vez tras vez, cada uno de nosotros necesita estar con Jesús día tras día.
necesita la experiencia apostólica a los pies de Jesús. Cada uno de nosotros necesita hallar en Jesús su maestro, su consejero, su padre, su hermano mayor, su marido, en fin. Porque es en la comunión de la mente con la mente, del corazón con el corazón, de lo humano con lo divino, que se alcanza el éxito en la verdadera educación. Por eso es que insistimos, jóvenes, que lo más importante de este lugar, más que lo intelectual, más que lo que usted puede intelectualmente recibir o aprender en lo práctico, es su experiencia con Dios. E insisto, si usted no está interesado en la relación con Dios, está perdiendo su tiempo en este lugar. Porque aprender a sembrar matas lo puede hacer en cualquier parte. Porque aprender de agricultura, aún sea orgánica, ahora se puede aprender en muchas partes. Porque aprender de Biblia y aprender de salud puede aprender de muchas partes. Y aún con más metodología. Y aún con muchos otros programas. Esta escuela es principalmente una escuela de comunión. Y lo que queremos es promover la comunión, porque ahí se obtiene la verdadera educación. Yo le pido a Dios con mucha vehemencia, y lo hago a pesar de que está tan pequeño, que me dé sabiduría para que mi hijo aprenda a comunicarse con Dios, a conectarse con Dios. Si lo hace, no habré fracasado. Si mi Dios se convierte en su Dios, no porque se lo imponga, no porque se lo indique, no porque se lo exija, sino porque Él lo conozca, entonces no habré fracasado. Ahí está el secreto de la verdadera educación. Y cuando un hijo se conecta personalmente con Dios, cuando el Dios del Padre se convierte en el Dios del Hijo, entonces ese Padre tuvo éxito. Ahí se encuentra la verdadera educación. Mismo libro, página 90. A fin de su vida de trabajo, miren lo que hace la verdadera educación. A fin de su vida de trabajo y sacrificio, el discípulo que una vez estuvo tan poco preparado para ver la cruz, consideró un gozo entregar su vida por el Evangelio, con el único sentimiento de que para el que había negado al Señor, morir del mismo modo como murió su maestro era un honor demasiado grande. Ese Pedro, que tuvo todas las experiencias que conocen, que necesitó ser llamado por segunda vez, porque Cristo tuvo que llamarlo por segunda vez, reafirmarle su invitación a seguirle y convertirse en pescador de hombres. Ese hombre que negó a Jesús y que recibió el perdón transformador de Cristo, vivió una transformación tan especial. No sé si han hecho ese ejercicio. Hermanos, lean los evangelios y vean a Pedro. Lean los evangelios y vean a Juan y luego vayan a sus epístolas. Y vean al Juan que pidió fuego para los samaritanos, diciendo, hijitos, Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. A mí eso me impacta, porque habla de la obra ágil, la mano del alfarero. Cuando vemos a ese Pedro imprudente llamando a la prudencia, cuando vemos a ese Pedro en misericordia llamando a la misericordia, cuando vemos a ese Pedro aventado pero cobarde invitando a la valentía, eso habla del trabajo fiel, poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y no sé a ustedes, pero a mí me da ánimo. A mí me da ánimo. Porque cuando yo veo mi vida, cuando yo veo mis defectos, cuando yo veo mis tendencias y veo las de ellos, digo, tengo esperanza. Tengo esperanza. Y aunque parezca muy distante, hablamos de que de los 144,000 sus nombres serán colocados en tablas de piedras, en letras de oro. Yo diría, eso no es conmigo. Yo tengo demasiadas luchas con el mundo. Tengo demasiadas luchas con mi temperamento. Tengo demasiadas luchas con mi carácter. Pero de repente veo que el nombre de Judá, que practicó poligamia, que estuvo envuelto en la mentira de la venta de José y casi su asesinato,
y veo que su nombre está escrito en una de las puertas del cielo, digo, tengo esperanza. A él le fue muy bien, ¿por qué a mí no? Cuando veo a Simeón y a Leví planeando esta estrategia para matar sanguinariamente a los hijos de Siquem, eran violentos, eran sanguinarios, eran terribles. Y veo que vivieron tal transformación que sus nombres terminaron escritos sobre los dinteles de las puertas de la Nueva Jerusalén. Yo digo, oh, yo tengo esperanza. Cuando veo al guerrillero, el ex de las FARC, el que ya mencioné, a Simón el Celote, y veo que su nombre está escrito en uno de los pilares de la Nueva Jerusalén, yo digo, pero si yo nunca he agarrado un arma, yo también puedo. Reina también puede. Cristian también puede, a pesar de nuestras deficiencias de carácter. Claro que podemos si pasamos por la misma escuela que ellos pasaron. Y si le permitimos a Jesús hacer la misma obra de transformación que hizo en ellos. Ellos no saben lo que nosotros sabemos. El único de ellos que lo sabía fue Juan, porque lo vio en el Apocalipsis. Todos los demás fueron llamados al descanso sin saber que sus nombres estaban escritos en la Nueva Jerusalén, estampados por la eternidad. Cuando se levanten, qué sorpresa, y entenderán qué gran bendición haber aceptado el llamado de Jesús, haber entrado a la escuela de Cristo. Voy a terminar, el tiempo es cumplido. Solo quisiera invitarte a considerar algo especial. Nos dice la mensajera de Dios en Obreros Evangélicos, página 25. Ahora se necesitan obreros de este carácter, hombres que quieran consagrarse sin reserva a la obra de representar el reino de Dios ante el mundo que yace en maldad. El mundo necesita hombres de pensamientos, hombres de principios, hombres que crezcan constantemente en entendimiento y discernimiento. Y lo escribe hablando de los apóstoles, pero no lo que eran cuando Jesús lo tomó, lo que era cuando Jesús los dejó. Y estos son los hombres que el mundo necesita hoy. Hombres que pasen por la escuela de Cristo. Hombres que impacten al mundo con la luz de Dios. Hombres educados por Jesús. Los jóvenes deberían tener ideas amplias, planes sabios para sacar el mayor provecho de sus oportunidades e imbuirse de la inspiración y el valor que animaban a los apóstoles. Se presenta a los jóvenes una norma elevada. Los jóvenes de corazón recto que se deleitan en aprender en la escuela de Cristo pueden hacer una gran obra por el Maestro si tan solo prestan atención, prestan oído a la orden del capitán. Tal como ha resonado a lo largo de las filas hasta nuestro tiempo, Jesús nos dice, portaos varonilmente, esforzaos. Y Jesús nos dice hoy, yo quiero educarlos, yo quiero prepararlos, yo quiero habilitarlos para cumplir la gran misión que Él mismo nos ha encomendado. Por eso es necesario la obra de la verdadera educación. Si no comprendemos esta ciencia y si no nos imbuimos en la ciencia de la verdadera educación, no solamente nunca tendremos un lugar en el reino de Dios, nunca podremos alcanzar el llamado de Dios para cumplir la misión aquí, en esta tierra, previo a su regreso. El Señor Jesús nos dice hoy, pórtense varonilmente, esfuércense, yo los quiero educar, acérquense y yo los formaré y los convertiré de eso que son a seres que reflejen mi imagen para gloria de mi nombre, con la seguridad de que algunos de ustedes, y por qué no todos, tendremos nuestros nombres también escritos por la eternidad en la Nueva Jerusalén, no sobre la puerta, no sobre el pilar, sobre tablas de piedras y en letras de oro, porque seremos parte de los 144,000. Algo sé, todo 144,000, todos, bien sean porque sean literales o simbólicos, todos los de los 144,000 están pasando, están experimentando hoy la ciencia de la verdadera educación. Todos se encuentran en la escuela de Cristo.
El Señor les bendiga.